¿Qué más? Ok, ya sale que empecé a grabar. Sí, se está grabando todavía, ¿no? Ok. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar, me parece que lo había dicho, ¿no? El concepto de funciones. Eh, obviamente, funciones en los números reales. Entonces, recordando un poquito, ¿qué era una función? Una función. ¿Una función qué es? Ok, nadie se anima. A ver, Me puede decir lo que dice en el libro, ok, dime qué es lo que dice en el libro. que si para un X, o sea, si a todos los elementos del conjunto de dominio le corresponden diferentes imágenes, es función. Ok, pero falta algo ahí. Porque me dijiste lo que cumple, pero no me dijiste qué es. O sea, una función. Una relación. Ok. O sea, es una función. Es una relación que cumple qué cosa. Lo que le dije, de diferentes imágenes para cada elemento del dominio. Algo así, en realidad es para todo elemento del dominio existe un único elemento del conjunto de llegada, digamos que f es una función de x a y, es una relación de x a y, de x a y tal que para todo x del dominio existe un único y, tal que x y y están relacionados, o sea, si lo podrían ver así, o se escribe y igual a f de x. Porque recuerden que una relación es un conjunto de pares ordenados. Entonces, bueno, pues tiene sentido decir x, y pertenecen a f, o nosotros ya nos acostumbramos a escribir que y es igual a f de x. Ok, en particular nos interesan eh, funciones bonitas que van de un conjunto de a los reales y D es un subconjunto de números reales. ¿Ok? Nos interesan, estas son las funciones que vamos a estudiar que se le llaman funciones reales o funciones de variable real o como sea que esté en el libro. Vamos a estudiar estas funciones. Estudiaremos estas funciones. Bien, entonces, a ver, acá que tenemos. ¿Qué es esta tontería? A ver, déjame ver otro ejemplo por acá. Ok, no me gusta ninguno de estos problemas que están aquí. Entonces vamos a analizar un poquito. Entonces, supongamos que me dan la función f de x igual a 1 sobre x menos 1. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el dominio de la función? Ahí se ponen restricciones, ¿verdad? Ajá, ¿por qué? Porque X no puede ser igual a 1, sino sería ¿Por indeterminado. qué? Porque quedaría el denominador en cero. Ajá, y Eso está indeterminado en los reales. ajá. No, no solo en los reales, en realidad, en todos lados, no sé, en cualquier universo que te vayas a estudiar, Ah, no bueno. puedes hacer división para cero. Ok. Entonces, bueno, recordando, ¿no? Primero, no podemos dividir para cero.
O no dividirás para cero, los mandamientos. No dividirás. ¿Qué otras cosas no podemos hacer en los números reales? ¿Se acuerdan? Una raíz negativa. ¿Raíz qué? Porque si yo raíz cúbica de menos 8, Cuadrada, una raíz cuadrada negativa. Bueno, una raíz par, mejor dicho. bueno, sí, pero una raíz par la puedes ver como una raíz cuadrada de una raíz cuadrada de un número. Entonces, toda raíz par la puedes ver como una raíz cuadrada. Entonces, basta con decir, no puedes sacar raíces cuadradas de números negativos. Ok, ¿sí entienden lo que digo? O sea, yo puedo ver como la raíz cuarta de A como la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de A. Y la raíz sexta de A, pues eso es la raíz cuadrada de la raíz cúbica de A. Entonces, toda raíz par la puedo ver como primero una raíz cuadrada y luego lo demás. Entonces, basta con saber que no puedo sacar raíces cuadradas a números negativos. Entonces, no tomarás raíces cuadradas o incluso pares a números negativos. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos sacar raíces cuadradas a números negativos? Una raíz cuadrada de número negativo no forma parte del conjunto de los reales. ¿Por qué? Porque es un número imaginario. ¿Por qué? Perdón, no. Porque al sacar potencia de un número par siempre es positivo. O sea, sacar una potencia par. A ver, ¿cómo? Al sacar una potencia par siempre me va a dar un número positivo. Ajá. Si tú haces, bueno, para cualquier número real, si tú tomas x para todo x en los números reales, hay un limitador. Si tú tomas cualquier x en los números reales, vas a tener que x al cuadrado va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Ah, bueno, si en el caso de que es positivo, pues tienes que x por x va a ser un número positivo, y si x es negativo, pues vas a tener que al multiplicar por x, la desigualdad se cambia, entonces te queda x por x es mayor o igual que 0, y en cualquiera de los dos casos, ya sea que x al cuadrado es mayor o igual que 0. Ajá, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la raíz cuadrada? La raíz cuadrada de x es igual a p, si solamente si p al cuadrado es igual a x. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Mira que p al cuadrado, yo sé que eso siempre va a ser mayor que 0. Entonces, x tiene que ser mayor o igual que 0 de ley, porque si no, no puedes tomar la raíz cuadrada de x. X tiene que ser un número mayor o igual que 0. Entonces, por eso, en los números reales, no puedes tomar raíces cuadradas a números negativos. Cuando hablemos de los números complejos, veremos por qué esto sí, sí funcionan los complejos, pero el problema es que en los complejos no tienen un orden bonito como los números reales. ¿Okay? De hecho, esa es una de las propiedades más importantes de los números reales. La primera se llama que es, se le dice que es un cuerpo o es un campo, o campo. Cuando vean álgebra o algo así, les van a decir los reales son un campo, que básicamente significa que pueden sumar, multiplicar, dividir y, bueno, restar. Sumar, restar, multiplicar y dividir. La segunda es que está ordenado. Y el orden respeta las operaciones. ¿Qué significa eso? Que el orden que tenemos en los números reales, pues bueno, si tú tienes que x es mayor o igual que y, entonces si sumas un número cualquiera en ambos lados, se mantiene la igualdad, y si lo multiplicas por un positivo, pues también se respeta la igualdad. Eso significa que esté ordenado y que respete las operaciones. Y bueno, la otra propiedad, esa no importa, pero se llama la propiedad del supremo. O completitud. Entonces, significa que está completo. ¿Qué significa que esté completo? Significa que no hay huecos en la recta real, porque si te das cuenta, en los racionales siempre hay un número
irracional metido entre dos racionales. Entonces, esa propiedad de que no haya huequitos en los reales se le llama completitud. Entonces, los números complejos son un cuerpo, tienen la completitud, pero falla esto en los complejos. Los reales son el único conjunto que existe, y eso está demostrado, que es el único conjunto que cumple estas tres cosas: que sea un campo, que esté ordenado y que tenga la propiedad del supremo. ¿Y por qué es el único? Porque si encontramos otro, vamos a ver qué es los reales. Si suponemos que hay otro, pues vamos a ver qué es los números reales. Ok, bueno. Volviendo al tema, no podemos sacar raíces a números negativos. Y hay más. ¿Conocen alguna otra cosa que no se puede hacer en los números reales? Que seguramente les habrán dicho en el colegio, no pueden hacer esto. La primera es que nos decían es no puedes sacar raíces cuadradas a números negativos. ¿Cuál es la otra? Bueno, esta aún no la hemos visto. Tengo entendido que no la hemos visto todavía. Y creo que no está todavía. Pero hay una función que no sé si la conozcan, que se llama la función logaritmo. Logaritmo de algo. O bueno, si mantengo el orden, no tomarás logaritmos de números negativos. Y esto también es solo un problema en los reales. En los complejos, estas dos cosas no importan. Que seguramente también lo tendremos que ver cuando veamos números complejos. Pero entonces estas cosas son en los números reales. En los números reales. Y nos vamos a enfocar primero en esto, ¿no? En que no dividimos para cero y que no vamos a tomar raíces cuadradas a números negativos. Entonces, como estaban diciendo bien aquí, mira, estoy aquí en f de x igual a x menos 1 haciendo una división para x menos 1. Y como no podemos dividir para 0, pues esto de aquí tiene que ser diferente de 0. Entonces, vamos a ver. Continuando con el ejemplo, pues el dominio, o sea, si yo hago f de x igual a 1 sobre x menos 1, pues tenemos que x tiene que ser distinto de 1. Entonces, el dominio de f, no me gusta cómo estoy escribiendo, vamos a hacerlo mejor. Entonces, para el dominio, x menos 1 tiene que ser distinto de 0 para no dividir para 0. Entonces, el dominio de la función lo podemos escribir como todos los números reales, tales que x menos 1 es distinto de 0 o que x es distinto de 1. Y esto lo podemos escribir como los reales, perdón, cierto que ustedes usan así, los reales menos el 1, o lo podemos también en notación de intervalo de menos infinito hasta 1, unido de 1 hasta infinito. ¿Ok? Entonces estamos acá. Entonces ese es el dominio de la función. ¿Alguna pregunta? Entonces veamos otro ejemplo. Digamos f de x, o bueno, ya puse, vamos a poner g de x igual a, ok, ahora sí vamos a ver algunos de estos ejemplos feos de aquí. Ya, este de aquí. No. ¿Qué pasó? Caramba. A la raíz de 2x menos 3 sobre x al cuadrado menos 9 por x más 2.
Listo. Parece que dimos un paso enorme de este ejemplo de 1 sobre x menos 1 a esto de acá. Pero bueno, así es esta universidad maravillosa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? El primer mandamiento. El primer mandamiento. Ok, ¿cuál es el primer mandamiento? No dividirás No por habrá hacer. Ok, entonces tenemos que ver que el denominador no sea 0. Ok, ¿y qué más? Encontrar el dominio. No, claro. Ah, bueno, sí, perdón, no escribí, no, pero básicamente encontrar el dominio. Vamos a encontrar. asegurarnos que x no, o sea, que la fracción dentro de la raíz no sea negativa. Ajá, porque mira, estamos sacando la raíz cuadrada de todo este señor. Y si estamos sacando la raíz cuadrada de algo, pues más le vale a eso ser mayor o igual que 0. ¿Verdad? Entonces, como estamos sacando una raíz cuadrada, cuando ponemos algo dentro de una función, porque la raíz cuadrada es una función, ¿no? A lo que está dentro de la función lo llamamos argumento. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen h de x, entonces esta es la función, a lo que está dentro de la función lo llamamos el argumento. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? En este caso, esto de aquí lo llamamos el argumento. Entonces, el argumento, o el, ¿cómo lo llaman? El radicando. No sé cómo le dicen. Bueno, vamos a decirle el argumento, porque es un término más general. El argumento eh, debe ser ¿qué? Mayor o igual a 0. Ajá, ¿y cómo decimos eso? Bueno, además de decir mayor o igual a 0, podemos decir lo que está dentro de la raíz no tiene que ser negativo, entonces le podemos decir que sea no negativo. Debe ser no negativo. Y eso lo podemos escribir como 2x menos 3 sobre x al cuadrado menos 9, x más 2, mayor o igual que 0. Y ahora sí, pues, esto ya estuvimos entrenando toda la semana anterior, ¿no? Cómo resolver inecuaciones. Así que ustedes deberían poder ayudarme a resolver esa inecuación. Es decir, eso debe ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Propiedad del no sándwich. ¿Cómo? Propiedad del no sándwich. Vale, ¿Qué es? literalmente. Es como que los pones a los... No sé cómo explicarlo. Buscamos puntos críticos. Ok. Sí, o sea, vamos a ver cuándo estas cosas son mayores que 0 o menores que 0 para ver el signo, ¿no? Porque queremos que sea mayor o igual que 0. Ah, bueno, pues. Entonces solo me interesa. Mira, por ejemplo, si yo reemplazo, no sé, 1 en x, pues aquí me queda 2 menos 3 es menos 1. Entonces el signo de este sería menor que 0. Entonces, lo que vamos a ver es cuándo cambia de signo esta cosa. Y de paso voy a factorizarlo. Lo voy a factorizar porque aquí puedo factorizar x al cuadrado menos 9, ¿no? X menos 3 sobre x menos 3, x más 3 y x más 2. Tiene que ser mayor o igual que 0. Ok, entonces ahora sí. ¿Cuáles serían los puntos críticos, digamos? Bueno, pues sería igualar cada uno de ellos a 0, pero no es difícil ver que serían x igual a 3 medios, x igual a menos 3, x igual a 3 y x igual a menos 2. Entonces, si ordeno todo eso, pues aquí voy a tener menos 3,
menos 2, 3 medios y 3. Y miren que aquí en este caso ya no tengo que buscar cuando el denominador se hace 0, cuando no se hace 0, porque los puntos críticos ya me van a ayudar a saber cuándo es menor que 0. Pero cuándo es igual a 0 el denominador, que es precisamente aquí, aquí y acá. ¿Sí ven el mouse cuando digo aquí? Cuando estoy girando como loco. ¿O no? Sí se ve, sí se ve. Sí se ve, ok, ya. Perfecto. Listo, entonces, ¿este punto de dónde salió? Bueno, pues salió de x más 3. De x más 3 igual a 0. Entonces, vale 0 en ese punto, entonces a la derecha es positivo y a la izquierda de x más 3, o sea, a la derecha, perdón, a la izquierda de menos 3 va a ser menor que 0. Voy a fijarme primero en este, ¿no? En el 2x menos 3. Este salió de 2x menos 3 igual a 0. Entonces, a la derecha el factor es positivo, entonces el de arriba va positivo y a la izquierda va negativo. Aquí vamos a ponerle unas líneas de división, ¿verdad? Entonces, ese es el primero. Este de aquí, ahora el siguiente es x menos 3. X menos 3 sale de, bueno, de x menos 3 sale este. Entonces, a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. Siguiente, x más 3. Este x más 3 me dio el punto de aquí. Entonces, a su izquierda es negativo y a su derecha es positivo. Y a la derecha de él es positivo. Y el último es x más 2. Entonces, x más 2 salió aquí. El punto crítico de x más 2 es x menos 2. Perdón, x igual a menos 2. El punto crítico de x más 2 es x igual a menos 2. Ok, a la derecha de menos 2, entonces voy a tener x mayor que menos 2, que va a hacer que x más 2 es mayor que 0. Entonces voy a estar positivo, positivo, positivo. Y a la izquierda va a ser negativo y negativo. Menos por menos por menos por menos es más. Menos, más, menos, más. No sé si lo harán así. O sea, pero simplemente es darse cuenta, ¿no? Porque es a la derecha, ¿por qué va a ser positivo? Porque es x más 3 igual a 0. Ya, entonces va a ser a la derecha de menos 3, a la derecha de menos 3, x mayor que menos 3, que es lo mismo que decir que x más 3 es mayor que 0. Por eso todos esos van a ser positivos y acá todos van a ser negativos. Bueno, de hecho, es el de verde, ¿no? Aquí es el punto de verde. En fin, entonces, ¿cuáles son los intervalos que me interesan? Me interesa esto, que sea mayor que 0. Mayor o igual que 0. ¿Dónde es mayor o igual que 0? ¿Dónde es? Desde el menos Perdón. infinito hasta menos 3. Ok, todavía no vamos a decir si es con paréntesis o corchete. ¿Dónde más? De Aquí 3 a menos 2 infinito a 3 positivo. medios y 3 infinitos, ¿no? Otra- Me interesan estos, que sea positivo. Ok, ¿cuáles incluyo? ¿Cuáles no incluyo? Primero, Solo tengo que incluimos incluir, podría incluir porque tengo mayor o igual, ¿ok? Pero ¿cuáles son los que no? los del denominador, Los del denominador, ¿por qué? porque por ley al incluirlos estaríamos dividiendo para hacer. Ajá, entonces no podemos dividir para 0, entonces no tenemos que incluir los puntos de aquí abajo. Entonces sería de menos infinito hasta 3, luego de menos 2 no lo incluyo porque estaría dividiendo para 0. ¿Hasta dónde? Hasta 3 medios. ¿El 3 medios lo incluyo o no? Y sí,
Ajá. Y luego, de 3, ese no lo incluyo hasta infinito. Entonces, por lo tanto, el dominio de la función es de menos infinito a 3, a menos 3, perdón, unido con de menos 2 a 3 medios, unión de 3 a infinito. Bacán. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a ver. ¿Qué más podemos hacer con esto del dominio? Bueno, aquí hay unos ejemplos feos. Así que vamos a enfocarnos en este de aquí, en el último. El último que vamos a hacer es este. A ver si hemos entendido. Entonces, ok. Último ejemplo de esto. La función f de x está dada por raíz de x más 3 sobre raíz de 6 menos 2x más raíz de 9 menos x. Ok, entonces, realmente lo que dice el ejercicio es considere AP de x, el predicado, o sea, considerando el predicado, f de x es un número real. Me parece la cosa más tonta de la vida, la manera más complicada de decir encuentra el dominio de la función. ¿Ok? Encontrar el dominio de la función. Entonces, escucho. Bueno, también hay raíces, pero Ajá, la diferencia es que la raíz no afecta a toda la función, no afecta a así todo el es. ¿Cuál es la palabra argumento, no? Al argumento, o sea, todo el argumento. Ajá. No afecta a todo el argumento. O sea, bueno, claro, la raíz no afecta, bueno, en este caso el argumento f es x, pero hay varias raíces. Entonces, ¿sí? Podemos separarlas tal vez. ¿En qué sentido separarlos? Bueno, la raíz de arriba podemos decir que debe ser mayor o igual a cero. Claro, o sea, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero. Así es, podemos escribir Pero eso. eso es, ¿pero cómo? O Eso es una inecuación. sea, sí, pero hay una para cada raíz. Ah, O sea, claro, pero ahora aquí también tiene que ser mayor o igual que cero y esto también tiene que ser, perdón, también que tiene que sí, ser es mayor o igual. verdad. Entonces, de hecho, es algo que llamamos un sistema de inecuaciones. Que, o bueno, así algunos lo escriben. Otra manera de hacerlo es, bueno, pues tenemos la conjunción de que x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0 y
6 menos 2x tiene que ser mayor o igual que 0 y 9 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, como son y, entonces al final tenemos que hacer la intersección de todos esos intervalos y bueno, pues ya está, casi, ¿no? Entonces, en el primer caso, x tiene que ser ¿qué? Aquí tiene que ser ¿qué? X tiene que ser mayor o igual que menos 3. Acá, pues 6 menos 6 tiene que ser mayor o igual que 2x. Y si dimos para 2, ¿sí? Y, o sea, en los de acá, los denominadores, o sea, 6 menos 2x, 9 menos x, no tendría que ser solamente mayor a 0. ¿En dónde, perdón? En 6 9 menos menos x 2x. mayor estricto a 0. Muy buena pregunta. Ajá. No, ¿por qué? Porque en realidad eso es otra cosa más que tenemos que ver. O sea, además tenemos una división. Entonces, lo que está dividiéndose tiene que ser diferente de 0. Entonces hay que resolver además, y sí, bueno, vamos a agregar esa condición, que lo que está en el denominador tiene que ser distinto de 0. Pero bueno, quería primero enfocarme en esto de las inecuaciones porque es más fácil. Bueno, no es difícil ninguno de los dos, pero es más fácil, creo, primero resolver estas inecuaciones. Y aquí, ¿cuánto me queda? En el del medio quedaría si 6 es mayor o igual que 2x, entonces me queda 3 es mayor o igual que x, dividiendo para 2. Y aquí en este me queda 9 es mayor o igual que x. Y este lo vamos a dejar pendiente. Pendiente de resolver. Ok, entonces, observemos. ¿Qué me quedó aquí? Vamos a pintar en la recta las soluciones, ¿no? Me queda menos 3, 3 y 9. Entonces, si es mayor o igual, voy a pintar esto de celeste, mayor o igual que menos 3, entonces es todo esto de acá. Si es menor o igual que 9, bueno, x menor o igual que 9 es esto. Es todo esto de aquí. Y pongámosle de verde x, bueno, 3 mayor o igual que x o x menor o igual que 3 sería todo esto de aquí. Qué terrible. Vamos a poner así mejor. Y el morado lo voy a poner así. Entonces, mi pregunta es, solamente fijándome en los tres primeros, ¿no? Todavía no vemos cuando la suma es distinto de cero, eso aún no. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde estaría definida la función? ¿O cuál es el conjunto de verdad de esta conjunción de tres desigualdades? ¿Dónde se cumplen las tres desigualdades? En el segundo intervalo. ¿Cuál segundo intervalo? Puedo ver por la barrita del equipo. ¿Perdón? ¿Cuál intervalo sería? El intervalo entre menos 3 y 3. Este de aquí. Ese intervalo de ahí. No. ¿Perdón? No, es que no alcanzo a ver por la barra ¿Qué barra? del equipo. Para la pantalla de la computadora. No puedo ver. ¿Cómo? Ahí ya puedo ver, de menos 3 a 3. Sí. Mándame captura de eso, pues. Porque, qué raro. No, solo era temporal. Ahora que ya moví la pantalla ya, Ok. ya me deja ver. Qué raro. Bueno. Sería de menos 3 a 3. Va a ser Ok. la intersección. Básicamente es la intersección, es donde están pintados los tres colores. ¿Por qué? Porque es una conjunción y si es una conjunción es una intersección. Bueno, entonces, por ahora el dominio es de menos 3 a 3.
Bacán, pero ahora hay que ver una cosa más, que es lo que mencionó Kenneth, me parece, ¿no? Que esto de aquí tiene que ser distinto de cero. Entonces, vamos a resolver esa desigualdad. ¿Cómo resolvemos esa desigualdad? De hecho, ok, sí, vamos a resolver. ¿Cómo resolvemos una desigualdad? O sea, se resuelve igual que como se resuelve La igualdad. una igualdad, ¿no? O Entonces, sea, Profe, estamos en ¿sí, un cuéntame? lado. ya no se está tomando en cuenta de que eso no puede darnos cero, No sé, cuéntame. ¿Por qué no puede dar cero? porque son raíces y ya son raíces y eso siempre nos va a dar positivo. No realmente. O sea, sí, o sea, quería llegar a eso, pero esto Porque siempre es va a una ser mayor igual que suma. cero. ¿Perdón? No es porque es una suma de raíces en vez de una Sí, multiplicación. ambos son positivos, entonces la única manera de que sean cero, de que la suma de cero, es que ambos sean cero, ¿verdad? Y es Y posible que ambas comprobando. sean cero al mismo tiempo. No. ¿Por qué? Bueno, si evaluamos el valor de x para que sea cero en una, no va a cero en la otra. Claro. Entonces esto nunca va a ser cero. Eh, Podríamos tratar de justificarlo. Así que note Vienen a que, demostrar. note que esto de aquí siempre es mayor o igual que cero, ya que las raíces son positivas. Las raíces cuadradas, no son positivas, son no negativas. Entonces, la única manera de que sumen cero es si ambas lo son. Lo son. Y bueno, pues, es decir, es decir, que raíz de 6, bueno, que 6 menos 2x sea igual a 9 menos x, que eso sea igual a cero. Pero eso vemos que no es inconsistente o no tiene solución. Profe, ¿por qué puso no negativas y no simplemente positivas? Y ya. Porque sí puede ser cero, y el cero no es positivo. Ah, entiendo. Ujú. Son no negativos. Eh, o pongan aquí, pero no tiene solución. O sea, esto es un absurdo. Pero no tiene solución. Y ahí ya está justificado, pero estoy casi seguro que no les van a aceptar eso. Entonces, vamos a hacer una nuevecita por último. ¿Las raíces cuadradas qué? Las raíces cuadradas son no negativas. Ok, entonces, si tratamos de resolver la igualdad, ¿no? Si tratamos de hacer esto, si tratamos de que eso sea igual a cero, vamos a llegar a que la raíz de 6 menos... De hecho, podemos justificarlo un poquito mejor así. A ver, no. Que esto sea igual a menos la raíz de 9 menos x. Pero esto significa que como esto es mayor o igual que cero siempre, y esto es menos algo, entonces tiene que ser igual a cero. O sea, también por ahí podría justificarlo. Pero si no queremos pensar mucho, pues elevamos ambos lados al cuadrado. O sea, yo ya sé que esto no va a tener solución por muchas razones. Pero si tratamos de resolverlo, pues me va a quedar que 6 menos 2x es igual a 9 menos x. Y vamos a tener que esto me da
6 menos 9. 6 menos 9 es igual a menos x más 2x. Por un lado, esto está diciendo que x es igual a menos 3. Entonces dice que son iguales en teoría, pero mira, si tú reemplazas acá, si tú reemplazas, no te va a dar eso. Si comprobamos, pero si comprobamos 6 menos 2 por menos 3 más raíz de 9 menos 3, eso es igual a la raíz de 6 más 6 es 12, más la raíz de 12, y eso es igual a 2 raíz de 12, y eso es distinto de 0. Entonces, entonces no hay solución, porque la solución que encontramos no es en realidad una solución. Y el problema está que estamos elevando al cuadrado a un signo negativo, entonces ahí es donde salen los problemas en los números grandes, ¿no? Entonces, por cualquier camino pueden decir que esta cosa no tiene solución. Así que, bueno. En definitiva, pues, básicamente, por este señor no hay que preocuparse. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Finalmente, el dominio de f es de menos 3 a 3. Y acabó. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y vamos a ver las características de las funciones o eso otro día? ¿Qué es características de las funciones? O sea, si no me equivoco, si es par, impar y cosas así. No sé. No revisé bien en qué parte de la teoría estaba eso. ¿Sabes en qué parte está? Sí, seguro que están ahí, porque la siguiente es graficación de técnicas de graficación de funciones. Perdón. ¿La siguiente cuál? La siguiente tutoría es técnicas de graficación de funciones, si mal no Y ahí recuerdo. está eso. Tipos No, de ahora, funciones. está ahora. Ah, sí, está ahí. Me equivoqué entonces. Tipos de funciones. Bueno. Ajá. Y... ¿Qué es este chiste? No, ¿qué es esto? No. O sea, ponerlos a sacar esta cuenta no me parece interesante. A- a- Yo confío en que ustedes pueden hacerlo. Vamos a ver. De momento el rango no me interesa. El rango. Así que todavía no vamos a calcular el rango. Pero veamos las intersecciones con el eje y el valor numérico. El valor numérico. Confíen que pueden hacer eso. Así que díganme, ¿cuál es el valor numérico de eso? Primero. Antes de empezar, ¿qué es IR en IR? Es un mal uso de la computadora por parte de los que hacen estas tutorías. Mi profesora me dijo eso. Es para no poner el signo verdadero del número real, que se usa en LaTeX, si no me equivoco. ¿No? Ah, entiendo. En realidad, un poquito de historia. Este tipo de fuente se llama Math Blackboard. Y lo que pasa es que si ustedes van a los primeros textos que se crearon de matemática, los conjuntos numéricos, los naturales,
se escribían los naturales, los enteros, los reales, los racionales, y los complejos se escribían con negrita. O sea, se escriben con negrita. Sin embargo, cuando uno está en la pizarra o cuando uno está, bueno, en esa época eran las pizarras de tiza, uno no podía estar escribiendo en negrita. O sea, sí podía, pero gastaba tiempo. Entonces lo que empezó a hacer la gente, bueno, pues escribamos así, escribamos así, escribamos así, escribamos así y escribamos así. Entonces empezaron a usarse estos números, bueno, pero estos símbolos que se llama, bueno, la caligrafía Blackboard viene de eso por la pizarra de tiza. Y lastimosamente, esta notación que se usaba solamente para la escritura humana, la gente la empezó a utilizar en reemplazo en la anotación de los libros. Entonces, no sé si ustedes han visto las soluciones, por ejemplo, que mandamos nosotros los ayudantes o como se les diga, nos digan a nosotros. Al menos yo no uso esto. Yo no uso esos símbolos en las soluciones de los talleres ni en las pruebas de salida, porque esos símbolos son de las pizarras, o sea, para escribirlos a mano. No son para la computadora. La computadora lo que tiene que escribir es negrita. Entonces, realmente debería escribirse aquí una R, o sea, una R en negrita. Y este símbolo, no, no se debería usar. Y peor usar ese símbolo IR, ¿qué es eso? Después se confunde la gente como se confunde aquí el compañero que preguntó qué significa eso. Pero básicamente lo que significa es una función que va de los reales a los reales. Ah, ya, eso tiene más sentido. Yo pensaba que decía intervalo real. ¿Qué? No, no. Es que más en el libro había Sí, leído que I era intervalo y es real, así que... esa pendejada. Uy, Dios. ¿Qué libro están consumiendo? Bueno, no, mejor no digo nada más que estoy grabándome. La tiza es chévere, pero es muy Sí, cómoda de usar. sí, la verdad que sí. Quiero conseguir una pizarra de tiza para escribir las cosas, las ideas en mi casa. En fin, bueno. Entonces, bueno, pues de eso se tratan esos símbolos. ¿Y por qué no usan eso? ¿Por qué no usan la letra, aunque sea? Bueno, no lo sé. En fin, ahora sí, ya pudieron calcular el valor numérico de la... Ya, profe, ya falta poco Falta poco para qué. para terminar los cálculos. A ver. Entonces, bueno, no expliqué qué significa, pero ¿qué significa esto? F de X igual a tal cosa. Una Las función de reglas de multiplicación. correspondencia. Ajá. O sea, por ejemplo, si yo te digo cuánto vale F de 1, ¿qué tienes que hacer? Buscar con cuál regla cumple. Ok. ¿Y cuál sería? La que es menor o igual a -3. ¿Cómo? F de 1. Ah, F de 1, la que sería la que está entre -3 y 2. Ajá. O sea, cuando te dicen F de algo, pues tienes que ir a ver en las condiciones. Ah, ya, mira, aquí te dice cuando X está entre -3 y 2, tienes que hacer este cálculo. Y así, es con eso. O sea, -5, pues te está diciendo, anda para acá, luego anda para acá, no sé, en 2, en 0. Para F de 4, pues tengo que ir ahora al de acá. Y F de -3, como está incluido en el primero, pues tiene que ir aquí. Y ya está. O sea, no es difícil. Pregunto ahora, ¿cuáles son las intersecciones con el eje X y el eje Y? ¿Qué significa eso de intersección con el eje X y el eje Y? ¿Qué preguntó, profesor?
¿Qué significa eso de intersecciones con el eje X y el eje Y? Intersecciones en el eje X será cuando y valga cero. Ok, ¿y qué más? Es decir, cuando la función cruce por el eje X. O las veces que cruce por el eje X. Y una intersección en el eje Y será cuando Ajá. el valor de X de la función sea igual a cero. No hemos graficado funciones, ¿verdad? No, solo hemos hablado No. del dominio de forma abstracta. Pero bueno, hay una herramienta, ¿verdad?, que se llama el plano cartesiano. Yo ya leí Descartes aquí, o no sé, no me da pereza ponerme a ver. ¿Descartes de descartar o De Descartes de Descartes, René Descartes. Ya. Por ahí leí en el Buenísimo. libro que por eso se nombró el plano así. Sí, por Ah, René Descartes, filósofo francés. Descartes, por eso se pronuncia Descartes y no Descartes, pero nosotros decimos Descartes porque así somos. Vamos por acá. Ah, bueno, aquí sí empezamos a graficar cosas, pero no formalmente. Ok, entonces esto lo expliqué en otra clase al otro grupo. Ah, pero tendría que ver ahora acá. Presentaciones, no, esto fue el binomio de Newton. Entonces, no. Bueno, en fin. Entonces sí, existe esta cosa que le llamamos el plano cartesiano. Ah, y es algo como esto. Kuronov. Y a esto de aquí lo llamamos el eje Y, el eje X. Y bueno, pues, ¿qué significa este punto? Este punto es 2,3. O sea, si avanzo... No, en realidad debería ser el revés. Vamos a poner 2,4. Significa que avancé en X 4 unidades y en Y avancé 2. ¿Ok? Eso significa el plano cartesiano. Y entonces, el plano cartesiano es una herramienta muy útil porque permite dibujar no solo funciones, en realidad permite dibujar reglas de correspondencia de relaciones o relaciones en general. Entonces, por ejemplo, podemos graficar la relación y igual a x. Si graficamos esa relación, antes de graficarlo, voy a copiar esto, por copiar y pegarlo y no estar haciendo cada rato. Entonces, si graficamos esto, pues la función se va a ver algo así. Algo así. Se ve la relación. ¿Y qué significa esto? Mira, significa que cada punto que he pintado cumple que es de la forma x, x. O algo así. O sea, para no escribir y, pues estos puntos son de la forma x, x. Y así, no sé, pues digamos que este es 1, entonces este punto vale 1,1. Este es el punto 0,0, este es el punto menos 1, menos 1. Entonces todos los puntos que he dibujado aquí son puntos que pertenecen a la relación o que están relacionados. Y en particular podría decir, son puntos que, eh, bueno, en particular son puntos de la función. Es el gráfico de la función, podemos decir. Otro ejemplo puede ser y mayor o igual que x. Esto ya no es una función, eso es una relación. Es una relación, pero también la podemos graficar. ¿Cómo la podemos graficar? ¿Que estás loco? Sí. ¿Ok? ¿Pero cómo? Ah, mira, pues si yo sé que esa recta es y igual a x, yo sé que todos esos puntos pertenecen porque son y igual a x. Entonces se cumple esto de aquí. Pero si yo quiero que sea mayor o igual que x, por ejemplo, no sé, si yo tengo aquí el 3 y aquí también está 3, ¿qué puntos también están relacionados con 3? ¿Qué puntos son mayores que 3? 4. Hasta el infinito positivo, de 3 hasta el infinito Ajá, positivo. así es.
Y así, bueno, pues si estoy con 0, pues de 0 a más infinito. Y si estoy con -2, aquí es -2, pues de -2 hasta hacia arriba, ¿no? Entonces, mira que el gráfico de esta relación es pintar toda la parte superior de la recta y igual a x. Bueno, suficiente que se me gaste el marcador. Entonces, en el plano cartesiano no solamente pueden entrar funciones, sino podemos graficar relaciones. Y bueno, hay otras relaciones, no como esta que es, bueno, es y mayor o igual que x. Podemos usar, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. ¿Qué puntos satisfacen esa relación? Pues podemos ver. Pues, ¿qué puntos satisfacen esa relación? Mira, podemos tener el 5,0 y el -5,0. Ajá. Y podemos tener a 0,5, 0,-5. Y de hecho hay unos números especiales. Podemos poner aquí 4 y 3. Satisfacen. Y 3, 4 también satisfacen. Y por al revés también. -3, -4. Y por acá abajo también. Esto va hasta 4. Acá en -4. Y, uy, 3. Este punto. Y ahora este punto con este de acá. Y luego por acá. Entonces tengo este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí. Y de hecho hay muchos más que ya no voy a escribir, sino que voy a... Espero que no haya hecho tan choque el dibujo. Hubiera sido mejor que use la cuadrícula en realidad, pero ya fue. Entonces esto más o menos va a ser así. Bueno, entonces hice muy mal. Vamos a hacerlo mejor con esto. Me olvidé de activarlo. Entonces vamos a intentar otra vez. Bueno, se aprecia qué es lo que dije. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Entonces, hacemos el dibujo, hacemos el círculo. Ups. Ajá. Y si vemos, pues mira, aquí está el punto 4,3, el punto 3,4. Y por acá está el 4,-3 y el 3,-4. Es lo que estaba tratando de hacer. Aquí y este, y este, y este. -3, -4. 3 y 4. Y bueno, este es el gráfico de la relación y yo pregunto, ¿esta relación es una función? No, ¿Por qué no? por el criterio de la recta vertical. ¿Qué significa esa payasada? Pero lo leí en el libro, pues no me digas Sí, no, yo sé, pero ¿qué significa eso? que si toco más de un punto significa que para un mismo X tiene más de una imagen. Ajá, claro, obvio. Entonces, por ejemplo, dime un X que tenga 2 puntos con los que esté relacionado. El 3, El 3, ok, el 3 está relacionado con quién. con 4 y -4.
Entonces, No es función. no es función. Perdón, 3 menos 4. ¿Qué significa que sea una función? Para todo x en el dominio, existe un único elemento y tal que estén relacionados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la negación de esto? Bueno, pues la negación es que exista al menos un elemento del dominio. Voy a ponerle R porque, bueno, la relación. R, la relación tal que si no existe un único, ¿cuál es la negación de que existe un único? Existen varios. Ok, ¿cómo podemos decir eso? El cuantificador existencial. Ya. ¿Existen qué? Yes. Yes, ¿cuántos? Y1, Y2 y así. Al menos dos. Al menos dos. Ok, ¿qué más? Existen Y1 y Y2. ¿Tal que? Pertenecen a la relación. Que X esté relacionado con ellos. ¿Y qué más? Y tienen que ser distintos. Porque en realidad, ¿qué significa esto? Que exista un único. Que existe un único Y tal que, voy a poner, no sé, P de X, P de Y. Bueno, esto significa que existe un Y tal que P de y además, para todos Y de 2, si P de Y2, entonces Y es igual a Y2. Esto creo que nunca lo habrán visto, Sí, me pero perdí. más o menos es explicar qué significa que existe un único. O sea, que existe un único quiere decir que existe un elemento, existe al menos uno, ok, sí, ahí está bien, pero existe uno que cumple el predicado y además, para cualquier otra cosa que cumple el predicado, tiene que ser lo mismo. Entonces, bueno, pues la negación de esto, como es una conjunción, pues es la negación, es un O, pero como X está en el dominio, pues ya, o sea, tiene que estar relacionado con alguien. Entonces, básicamente es esto. Lo que importa es eso. ¿Qué significa que no sea función? Que existe un elemento del dominio que está relacionado con al menos dos distintos. Puede tener infinitos. De hecho, eso es lo que pasa acá. Esto tampoco es una relación. ¿Por qué? Pero es una relación. ¿Por qué no es una función? Porque hay elementos del dominio de la relación que tienen más de una imagen. Que a todos les pasa. No importa que a todos les pase lo mismo. Porque lo que queremos es que exista al menos uno. Con que al menos uno no cumpla, entonces ya sabemos que no es una función. Y eso es el criterio de la recta vertical. ¿Qué significa? Que tienes un elemento que tiene más de dos elementos, pero que está relacionado con más de dos elementos. Ahora una pregunta. Bueno, volviendo a esto. Bueno, realmente no me importa este ejercicio. Ese ejercicio me parece nada pedagógico. Pero sí lo resolví, profe, ¿qué es eso? Bueno, o sea, calcular el valor numérico. ¿Cuánto quedó? Si salió bien, 5. Tengo fe. Ya, bueno, está bien. Menos 5 menos 1 es 6, menos 6. Y valor absoluto de 6 es 6.
menos f de menos 3 es menos 3, menos 1, menos 4, valor total 4, 4. F de 2 es 4 menos 2 por 2, es 0. Menos f de 0 es 4. Más f de 4 es 4 al cuadrado es 16. 16 menos 9 es 5. No, ¿qué hablo? Perdón, es 7. 16 menos 9 es 7. Ajá. Entonces, vamos a revisar otra vez. F de 0 es esto. F de 4. O sea, será 4 menos 0 es 4. Y como está con menos es menos. F de 2 lo reemplazo aquí. Y me da 0. Menos 3. Menos f de menos 3, perdón. Valor absoluto de x menos 1 es menos 3 menos 1 es menos 4. Valor absoluto de menos 4 es 4. 4, entonces como el menos de aquí, menos, y finalmente 6. Entonces me queda 6 menos 4. Menos 4 es menos 2. Ajá, queda 5. Menos 8. 6 menos 8 es menos 2. Y 7 menos 2 es 5. Ok. Muy bien. Ah, bueno. Ah, ya. Yo quería llegar el corte con el eje X y el eje Y. A eso quería llegar. Ok. Bueno, pues. Como verán, eh, por alguna razón, que en algún otro momento sabremos, nos interesa bastante estudiar dónde la función se hace cero o dónde la función, cuánto vale la función en cero. ¿Ok? O en general una relación, cuando esta relación vale cero o cuando la relación está en cero. Por ejemplo, aquí, los cortes con los ejes son estos. Bueno, aquí claramente esto se va más acá, ¿no? Pero bueno, entonces nos interesa eso bastante. Así que, bueno, voy a resolver esto mejor. Voy a borrar un poco de cosas. Solamente poner 6 menos 4 más 0 menos 4 más 7 igual a 5. Esta es la respuesta. Ok. Vamos a copiar otra vez esta función por acá para buscar los cortes con los ejes. Entonces, para los cortes con los ejes, primero, tenemos que ver el corte con el eje X. Borra el plano cartesiano. Ok, el corte con el eje X, pues el eje X es cuando Y vale 0 y el corte con el eje Y es perdón, el corte con el eje Y es cuando X vale 0. Ok, porque dense cuenta que esta recta vertical tiene coordenada X 0 y la coordenada en Y o ordenada, le dicen a las X, le dicen abscisas, ordenadas, horizontal, vertical, como sea. Dense cuenta que la recta del eje Y es X igual a 0. Porque aquí todos estos puntos tienen coordenada X igual a 0 y acá todos estos puntos tienen coordenada Y igual a 0. Entonces, si nosotros queremos encontrar primero el corte con el eje Y, el corte con el eje vertical, con el eje Y, pues tenemos que hacer que X valga 0. Entonces, ¿cuánto vale Y si X vale 0? Bueno, pues evaluamos f de 0. ¿Y dónde está 0? Bueno, 0 no está aquí, está entre menos 3 y 2. Creo que salió 4. Ajá, 4. Entonces significa que el corte con el eje Y, si lo hago a esta escala, pues digamos que esto es 2, esto es 4. Entonces cuando X vale 0, Y vale 4. Es decir,
y es igual a 4. Ahora, si queremos el corte con x, ahora es más complicado. Corte con el eje x. Bueno, pues el corte con el eje x se da cuando y es igual a 0. ¿Pero qué significa y es igual a 0? Ah, vamos a resolver f de x igual a 0. Pero dense cuenta que x tiene algunos valores posibles. O sea, puede ser 0 aquí, puede ser 0 aquí, aquí o acá. Entonces podemos tener algunas opciones de cortes con los ejes. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cada uno de ellos cuando se hace 0. Entonces, hay varios casos. Entonces, si x es menor o igual que 3, ¿qué estamos? Perdón, menor o igual que menos 3, estamos buscamos ¿qué cosa? Ah, pues, mira, vamos a la regla de correspondencia, nos dice valor absoluto de x menos 1. Ah, pues queremos que el valor absoluto de x menos 1 sea igual a 0. Porque queremos encontrar esto, ¿no? El corte con el eje y. Pero si el valor absoluto de x menos 1 igual a 0, de hecho el valor absoluto de 0 sí y solo sí, x menos 1 igual a 0. Y esto nos dice que x es igual a 1. Ahora, yo pregunto, ¿eso tiene sentido? Aparentemente no. ¿Por qué no? Porque no me está diciendo que 1 es menor o igual a menos 3. Ajá. Es decir, mira, esta regla de correspondencia es solamente cuando estoy buscando x menor o igual que 3, menos 3, perdón. Y aquí me dice que esto se hace 0 cuando x igual a 1. Pero 1 no pertenece al intervalo de menos infinito a menos 3 incluido. Si yo aproximo un bosquejo de esta gráfica, menos 3 va a estar por aquí. En 1 vale 0, entonces bajé una unidad aquí. El gráfico va algo así. No, de hecho es más arriba, porque en menos 3 vale 4 positivo. Entonces este gráfico va algo así. Entonces el gráfico hasta menos 3 está aquí. Entonces, ven que del lado izquierdo de menos 3 nunca se va a hacer 0. Eso va, o sea, viene de arriba y cae a menos 3. Entonces nunca se va a hacer 0. Y de hecho se hace 0 es... o sea, se haría 0 cuando x vale 1. Aquí sería 0. Ah, claro, lo desplacé para acá. Ah, ya, ok, no, estoy mal. Estoy mal en la cabeza. O sea, esto, si hago el gráfico completo de valor absoluto de x menos 1 es algo así. Pero la función en realidad, como solamente se corta aquí, entonces hasta ahí lo ve. Entonces, para el primer tramo no hay solución, no hay corte. Segundo tramo. Entonces, el segundo tramo es entre menos 3 y 2. Si menos 3 es menor que x, menor o igual que 2, entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos 4 menos 2x. 4 menos 2x igual a 0. Ah, resolvemos, me queda 4 es igual a 2x. Y esto significa que x es igual a 2. Ahora yo pregunto, ese punto sí está en el intervalo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Ajá, este sí pertenece al intervalo de menos 3 a 2.
Entonces sí es un cero. Así se les dice, un cero o una raíz de la función. ¿Ok? Entonces, el tercer tramo. Ahora vemos si x es mayor estricto que 2. Entonces, x al cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Ok? ¿Y cómo resuelvo eso? Con la fórmula general cuadrática. Al ojo parece que es 3. ¿Por qué? No se supone que mandar el 9 al otro lado. Ok, y luego. Luego raíz. Ok, ¿y qué pasa? Queda x igual a 3 o no. No. ¿Por qué no? ¿Por qué quedaría raíz de x al cuadrado me queda x? ¿Por qué? O sea, sí, me dijeron que creo que no se puede simplificar, pero ya. ¿Pero por qué? O sea, en este caso, si se lo explica, si se lo expresa como exponente, creo que queda 2 sobre 2, ¿verdad? Ok, ya ahí. Y simplificando eso no sería 1. Mira el ejemplo a la izquierda. O bueno, la raíz de 3 al cuadrado, ¿a qué es igual eso? Eso, bueno, ese es 3, ¿no? Por definición de raíz cuadrada, la raíz es un número que al elevarlo al cuadrado te da el argumento. El argumento, lo que está dentro de la raíz. La raíz cuadrada de a es un número que al elevarlo al cuadrado te da a, por definición. Entonces, en este caso es esto. Ahora, la raíz de a al cuadrado, ¿a qué es igual eso? ¿Alguien más se acuerda? Porque eso sí lo hablamos. Me parece que sí lo hablamos. Porque no se puede simplificar inmediatamente. ¿Por qué? Mira, ¿qué pasa si tú tienes la raíz de menos 3 al cuadrado? Eso es igual a menos 3. No, eso es la raíz de 9 y la raíz de 9 es 3. Eso sí. No es igual a menos 3. No es igual a menos 3. La raíz de a al cuadrado es valor absoluto de a. Y de hecho, por eso es que sale el más menos. Esto significa que es igual a más 3 o x es igual a menos 3. Por eso algunos, mira, escriben, mira, si x menos 1 al cuadrado es igual a 3, bueno, pues x menos 1 es igual a más menos 3. Perdón, a más menos la raíz cuadrada de 3. No, o sea, sí, pero no. ¿Qué es eso de que es igual a más menos 3? Más menos 3 no es un número. No puedes igualar un número a algo que no es un número. ¿Ok? Eh, Sí, sí, déjame anotar eso. ajá. Entonces, realmente la raíz cuadrada de algo al cuadrado es el valor absoluto. ¿Por qué? Bueno, pues mira, en este caso, si es positivo, pues te da 3 y si es negativo, te da 3, te da, ¿no? Eh, a manera de recordar, porque esto yo recuerdo que sí lo dije en algún momento. No, pues bueno, el valor absoluto tiene muchas equivalencias de escribirse. El valor absoluto lo puedes ver como A si A es mayor o igual que 0, menos A si A es menor que 0. Esta es la peor de todas, no me gusta para nada. También lo puedes ver como la raíz de A al cuadrado, que eso es más chévere porque te ayuda a extrapolar o a intuir la norma. Supongo que la mayoría está viendo física. Supe que algunos en el grupo están hablando de física. Y mira, si tú tienes un vector, ¿verdad? Y tienes coordenadas A y B, ¿cuál es la longitud de este vector? Bueno, la longitud es A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Y cómo escribimos eso? Lo escribimos si el vector se llama V, la norma de V, igual a al cuadrado más B al cuadrado. Mira, no es coincidencia. Si te vas a 3 dimensiones, pues la norma de un vector en 3 dimensiones es la raíz de al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. No es coincidencia, tiene sentido.
Solo que el valor absoluto en una dimensión, pues es solamente una componente. Bueno, y otra forma que es más chévere, bueno, no es más chévere, que desde el punto de vista conjuntista es más chévere, es el máximo entre A y menos A. Eso es el valor absoluto. ¿Qué es más grande? A o menos A. Valor absoluto menos 3. ¿Quién es más grande? ¿Menos 3 o 3? A. 3. ¿Quién es más grande? 3 o menos 3 en valor absoluto 3. A. 3. A. Por eso siempre es positivo. Y realmente probar algunas de las propiedades de valor absoluto muy sencillo si te das cuenta de esa relación. Pero bueno, suficiente rant. Entonces, bueno, pues tiene sentido esto, por si acaso no lo sabían. El valor absoluto es el raíz cuadrada de A al cuadrado. Bien. Entonces, sí. Raíz cuadrada de x al cuadrado igual a la raíz 9. Ok, sí. Entonces, por eso no quería resolverlo así, sino que quería factorizarlo. Porque si lo factorizamos, pues es más claro que x es igual a 3 o x es igual a menos 3. O sea, es otra manera de verlo. Ok, y ahora, bueno, pero ¿cuál de las dos es? ¿En qué intervalo estamos trabajando? ¿En qué tramo estamos trabajando? Mayor que 2. Mayor que 2, entonces ¿cuál de los dos es la correcta? 3. No es, ¿no? Así es. Bien. Entonces, pues x es mayor que 2. Entonces, ¿cómo concluimos esto? Entonces, hay muchas maneras de decirlo. Podemos decir la función corta el eje x en x igual a 3 y x igual a 2. No, ¿cuál era el punto? Sí, x igual a 2, ¿no? Esa es una manera, podemos decirlo también, o los puntos de corte. Los puntos de corte de la función con el eje y, perdón, con el eje x son 2,0 y 3,0. Porque son puntos, entonces, bueno, tienes que decir 2,0, 3,0. Y bueno, pues para terminar con lo de arriba, juntando lo de arriba, ¿no? Y el corte, vamos a ver así mejor. El corte con el eje y es 0,4. Era 4, ¿no? Creo que sí. 0,4. Vale, la función en menos 3, 6, 10. Y bueno, ¿alguna pregunta? En el supuesto caso, o sea, ahorita no, pero si la gráfica, por si acaso, hubiera tocado en el punto 00, también se incluiría, ¿verdad? Claro, en los dos, ¿no? Sería el corte en X, corte en Y. Bueno, no puedes tener varios. ¿Varios qué? Varios cortes con el eje Y porque es una función, no solo puedes tener un corte con el eje Y. Pero sí, si fuese 0,0 lo pondrías en corte con el eje X es 0,0, corte con el eje Y 0,0. Ok, gracias. Y no sé, ¿qué iba a decir al respecto de eso? No.
Ah, sí, iba a decir algo que detesto la notación que usamos, porque mira que aquí estoy hablando de puntos de esta forma, y es exactamente la misma notación que usamos para intervalos. ¿Cuántas personas pueden haberse confundido en la vida? Bueno, no sé. Pero es la notación que usamos y hay que seguirlo usando. En fin, esa es la vida, a veces. Ahora, la pregunta que es difícil es, ¿cuál es el rango de esta función? Bueno, el rango, que no lo he definido, pero recordando qué es el rango, vamos a ver más arriba, ¿dónde podemos escribir? El rango de la función son todos los y en el conjunto de llegada tales que existe un elemento x en el conjunto de partida tal que y es igual a f de x. Entonces, ¿cuál es el rango? Ah, bueno, el dominio son qué valores pueden ir en x. Y hubiese sido bacán graficar alguna de estas, pero no podemos todavía, no tenemos las herramientas. GeoGebra. Sí. El dominio son los valores que puede tomar x y el rango son los valores que puede llegar a tomar y. Entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues creo que aquí hay un ejemplo. Vamos a ver los ejemplos de acá. Ajá. Ok, aquí dice el chiste de mira si son funciones o no. Rápidamente, dígame, ¿esto de aquí es una función o no es una función? Sí. Sí, ¿no? Porque no hay ningún punto con dos. Ok, perfecto, ya. ¿Cuál es el dominio de esta función? Desde menos infinito hasta menos uno incluido, unión con desde uno hasta Bueno, más infinito. no incluido, no incluido. Pero bueno, no se alcanza a ver en la gráfica. Ah, Pero ok. está bien. ¿Y el rango? Bueno, veo qué valores puede tomar Y, ¿no? ¿Cuáles valores puede tomar Y? De 1 a 4. ¿Cómo? De 0 a 4. Aparece, pero en realidad la gráfica se extiende, ¿no? O sea, no alcanzamos a dibujar todo el plano, pero eso se puede seguir extendiendo. Entonces, ¿es desde dónde a dónde el rango? De 0 hacia el infinito. De 0 hasta infinito, ¿no? Y el 0 parece que no lo incluimos, porque no está incluido aquí, así que listo, perfecto. Bien, este señor ¿es o no es una función? Ni a balas, ¿no? No. ¿Cómo podríamos hacer que sea una función? Separándolo. Separando cómo. Por tramos. ¿Cómo? Mm, O sea, podríamos decirle, mira, queremos que solamente sea esta parte de aquí. Queremos que sea esa parte de ahí y de hecho tiene una expresión en este gráfico. El gráfico en realidad es y al cuadrado igual a x menos 1. Que vamos a ver si tiene sentido. En 1 vale 0, en 2, bueno, pues me queda y al cuadrado es igual a 1, entonces puede ser 1 y menos 1. En x igual a 4, no, en x igual a 5, 5 menos 1 es 4, entonces y al cuadrado igual a 4 puede ser 2 o menos 2. Entonces, esta es la relación. Entonces, para que hacerle una función, bueno, pues yo me puedo olvidar de la parte de abajo y solamente enfocarme en la parte superior. ¿Y qué estaría diciendo? Bueno, y igual a la raíz de x menos 1. Entonces, si yo me enfoco en este tramo, en el tramo superior,
Eso sí es una función, ¿verdad? ¿Y cuál es el dominio de esa función? Considerando, ¿no? O bueno, el dominio de la relación también, aunque creo que no profundizaron mucho en ese concepto, pero es lo mismo, ¿no? Son los elementos que tienen, que están relacionados. ¿Cuál es el dominio de esa función? De 1 a infinito. De 1 a infinito. ¿Ok? Y el rango de la función sería este tramo, De... ¿no? Ah, sí. No, el rango. Sí, el rango de la función. Sí, sería de 0 a más infinito también. De 0 A infinito positivo. ajá, de 0 a infinito. Muy bien. Y si considero el rango de toda la relación, ¿qué es el rango de toda la relación? Bueno, pues son todos los elementos del conjunto de llegada que tienen un elemento con el que estén relacionados, que estén relacionados con el menos uno. Ah, bueno, pues si vemos el rango de la relación, pues sería de menos infinito a infinito. Pero si lo vemos el rango de la función, pues solamente sería de 0 a infinito. Bacán. Ok, ¿qué más? Eh, este de aquí, bueno, es similar al de arriba. Ah, bueno, no, aquí acá hay una situación porque nos cambian el conjunto de partida. Porque recuerden que las relaciones van de un conjunto X a un conjunto Y. Las funciones también, pero en las funciones el dominio tiene que ser todo el conjunto de partida. Por eso yo escribí, la función va de D a los reales y D es un conjunto, subconjunto de los reales. Bueno, en este caso es D. O sea, una función tiene que estar definida en todo el conjunto de partida. Claro, el conjunto de partida tú lo puedes cambiar, pero en este caso, cuando te digo que el conjunto de partida es todos los reales, pues esto ya no es una función. ¿Por qué ya no es una función? Porque hay elementos del conjunto de partida que no están relacionados con nadie. Entonces, por eso, este ejemplo de aquí no es una función. Este dibujo de aquí no representa una función. ¿Por qué? Porque hay elementos del conjunto de partida que no están relacionados con ninguno. ¿Y qué me dice el concepto de función? El concepto de función me dice que todos los elementos del dominio, perdón, todos los elementos del conjunto de partida son elementos del dominio. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? No, bueno, vamos al siguiente. Bueno, ya hablamos hace un momento. No es una función porque mira, x igual a 1 está relacionado aquí y acá. O x igual a 0 está relacionado con 2 y menos 2. Para darle nombre, ¿no? Entonces, no es una función. Pero ¿cómo podemos hacer una función? Bueno, recordando, o bueno, no sé si sepan todavía, pero el gráfico, la relación es esta. Vamos a verla como 2 al cuadrado. Esto siempre te va a dar una circunferencia por el hecho de que estás usando el teorema de Pitágoras, básicamente. El teorema de Pitágoras que decía x, y, r. Entonces estás viendo todos los x al cuadrado más y al cuadrado, tal es que sea igual a r al cuadrado. Y bueno, pues aquí formas un triángulo rectángulo.
y estás viendo que esto es la componente x, la componente y x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Por eso da una circunferencia esta ecuación. Bueno, ¿cómo podríamos hacer que esta relación sea una función? Bueno, si despejo y, me queda y al cuadrado igual a 4 menos x al cuadrado. Ah, ve, otra vez tengo y al cuadrado. Y eso es lo que me da dos opciones. Entonces, para olvidarme las opciones, pues podría tomar la raíz. Bueno, en realidad es valor absoluto de y es igual a 4 menos x al cuadrado. Sacando raíz, ¿no? Ah, ya, pero yo podría tomar la parte positiva para considerar una función. Esa es una función. O podría considerar la parte negativa y tendría una función acá. Profe, creo que esa función cumple una característica o no. Si fuera ¿Qué función. característica? No ¿Qué sé. característica? Creo que es simétrica o no respecto al eje vertical o no. Ajá. ¿Y cómo se llaman esas funciones? Pare. Ok. ¿Por qué? Ya, pues, profe, no. Leí un poquito nomás. Ah, está bien, está bien. Se les llama funciones par, así es. O sea, si cualquiera de los dos tramos que consideremos va a ser una función par. Ok, ¿y qué más? Ah, ya, pero esto tampoco es una función porque el conjunto de partida es de menos 4 a menos 4. Ah, perdón, menos 4 a 4. Deberíamos reescribir el conjunto de partida a menos 2, 2. De hecho, podemos hacerlo más pequeño, pero normalmente nos gustaría que sea lo más grande posible el intervalo que tomemos, o bueno, el conjunto de partida que vamos a tomar, nos gustaría que sea lo más grande posible. Porque claro, mira, tú tienes la función f de r en r, yo que sé, f de x igual a x al cuadrado. ¿Ok? Pero tú podrías también tomar la función de 0 a 1 a los reales, dada por f de x igual a x al cuadrado. O sea, sí, está bien, pero nos gustaría que ese intervalo fuese más grande, a menos que estés estudiando alguna otra cosa, que, bueno, este tipo de ejercicios no los dan aquí, pero deberían, porque son como que más chéveres cuando hablamos de funciones cuadráticas. Eh, Acá están las funciones cuadráticas. Pero, eh, no, no hay eso. No hay eso aquí. Pero nos gustaría a veces trabajar con dominios donde la función sí sea inyectiva, conjuntos y donde la función sea sobreyectiva, para poder definir las inversas y todas esas cosas maravillosas. Pero bueno, no hay ejercicios de ese tipo, solamente hay estas cosas raras. Y bueno, ¿qué más? Bueno, esta sí es una función, el dominio es de menos infinito a 2, de 2 a más infinito, y el rango es de menos infinito a 0, y de 0 a más infinito. Este conjunto, bueno, también es una función, pero en este gráfico también es una función, representa una función. El gráfico no es una función. El gráfico representa una función. Entonces, este gráfico sí representa una función. eh, el dominio es todos los reales y el rango es de menos infinito a 1. Bacán. Y bueno, pues no sé. ¿Alguna pregunta? Entonces, el rango es bonito encontrarlo cuando tienes el dibujo. El problema es hacer el dibujo muchas veces. Porque, vamos a ver. Mira, aquí te dice, encuentra analíticamente el rango de las siguientes funciones. Eso es un dolor de cabeza. Eh, a veces. Entonces, creo que mejor esto lo explico mañana. Vamos mañana. Eh, y ya, sí, nada más. Porque ya son las 7 y estoy cansado. Me dolía la cabeza de solo hacer la reunión para que puedan entrar. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Para la próxima reunión ya va a valer el chat. No sé.
No lo sé. No se va a poder el chat, pero sí pasa. O sea, podrían escribir por el grupo, si es que tienen dudas así que no quieran hablar, pero Que por el grupo de preferible, WhatsApp. sí, preferible que hablen para escuchar. Es que a Así que veces gusta bueno, escribir cosas random. en el chat, siempre. No, pero digo, durante la sesión pueden escribir en el chat preguntas, si que no pueden hablar, pero bueno. Así que vamos a tener la grabación.